El timbre resonó 3 veces antes de que escuchara sus pasos furiosos aproximándose desde el interior de la casa. A mis 65 años he enfrentado la muerte repentina de mi esposo, la pobreza que casi nos destruye, la soledad de noches interminables sin nadie con quien hablar, pero absolutamente nada me preparó para lo que estaba a punto de suceder cuando esa puerta de madera barnizada se abriera de golpe. Patricia apareció como una tormenta contenida a punto de desatarse, con el rostro contraído en una expresión de furia que me dejó helada, y sus palabras cayeron sobre mí como piedras afiladas. «Otra vez no. Ya dije que el domingo es día de descanso. No puedes seguir apareciendo sin avisar como si esta fuera tu casa». Ni siquiera pude abrir la boca para explicar que solo venía a devolver el suéter azul de Lucas, mi nieto de 5 años, que había olvidado en mi departamento la semana anterior, cuando lo cuidé porque Patricia tenía una cita médica urgente. No hubo oportunidad para palabras, para disculpas, para aclaraciones, para nada que pudiera suavizar el momento. Simplemente vi cómo su rostro se contraía cada vez más de rabia contenida durante años, cómo sus manos empujaban la puerta con fuerza desproporcionada, y cómo mi hijo Tomás, mi único hijo, el niño que crié sola durante 38 años, permanecía inmóvil en el sofá de la sala, mirando la televisión con concentración fingida como si yo no existiera, como si no fuera su madre parada en la entrada siendo humillada públicamente. El portazo resonó en todo el vecindario con un estruendo que pareció sacudir el universo entero. El suéter azul con dinosaurios estampados cayó de mis manos temblorosas y quedó tirado en el escalón de entrada como evidencia textil de mi humillación pública, como prueba tangible de que ni siquiera devolver la ropa olvidada de mi nieto era suficientemente importante para merecer cortesía básica. 2 vecinos que regaban meticulosamente sus jardines frontales se giraron para observar la escena con esa mezcla de curiosidad morbosa y lástima incómoda que las personas reservan para los ancianos que sufren en público. Una mujer mayor, vestida con su abrigo dominguero más presentable, parada frente a una puerta recién cerrada con violencia, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, surcadas por 65 años de vida. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Caminé las 4 cuadras hasta mi departamento sin ver realmente nada de lo que me rodeaba. Las lágrimas nublaban mi visión completamente. Pero más que eso, era como si el mundo entero se hubiera vuelto borroso, irreal, como si estuviera caminando a través de una pesadilla de la cual no podía despertar. Mis pies se movían por pura memoria muscular, un paso tras otro sobre la acera familiar, mientras mi mente repetía una y otra vez esas palabras envenenadas. Otra vez no, como si mi presencia fuera una plaga bubónica, una molestia insoportable que debía ser erradicada a cualquier costo. ¿Cuándo exactamente me convertí en la villana absoluta de la historia de mi propio hijo? Intenté desesperadamente recordar el momento exacto en que todo cambió de manera irrevocable. Tal vez fue gradual, tan lento e imperceptible que no lo noté hasta que fue demasiado tarde para revertir el daño. O tal vez hubo un momento específico, una palabra equivocada pronunciada sin mala intención, un gesto malinterpretado que convirtió el amor maternal en resentimiento tóxico sin que yo lo supiera. Cuando finalmente llegué a mi departamento en el 3er piso, subiendo las escaleras con piernas que apenas me sostenían, me senté en el mismo sillón desgastado donde amamanté a Tomás hace 38 años, donde le leí 1000 cuentos antes de dormir, donde lo consolé de cada pesadilla y cada rodilla raspada. Las paredes están completamente cubiertas de fotografías enmarcadas que ahora me observan como testigos silenciosos de mi fracaso monumental como madre. Su primer día de escuela, donde sostiene mi mano con confianza absoluta e inocencia, su graduación universitaria con honores, donde me abraza fuertemente y me llama su heroína frente a todos, su boda hace 5 años con Patricia, donde yo sonrío radiante sin saber que estoy sonriendo ingenuamente en mi propia sentencia de muerte familiar. Me serví un té de manzanilla que se enfrió completamente sin que lo tocara siquiera.
Las horas pasaron en una neblina densa de dolor indescriptible. Revisé mentalmente los últimos 2 años enteros, buscando desesperadamente pistas, señales de advertencia que debía haber visto y reconocido. Las invitaciones a cenar canceladas con excusas cada vez más débiles y transparentes. Las llamadas telefónicas que se volvieron progresivamente más cortas, más frías, más impersonales. Las visitas espaciadas sistemáticamente, hasta convertirse en obligaciones mensuales, cargadas de tensión palpable, que podías cortar con cuchillo. Patricia siempre tenía una razón perfectamente lógica y bien articulada. Están extremadamente ocupados con sus trabajos demandantes. Los niños tienen demasiadas actividades extracurriculares, necesitan tiempo sagrado en familia nuclear. Tiempo en familia del que yo, aparentemente, ya no formaba parte legítima. Había pasado de ser el centro gravitacional del universo de mi hijo a ser una intrusa molesta no deseada que debía ser mantenida a distancia segura. La noche cayó sobre mi departamento silencioso y no encendí las luces. Me quedé sentada en la oscuridad absoluta, sintiendo cómo el dolor agudo se transformaba lentamente en algo diferente, algo más frío y más duro, rabia tal vez. O simplemente agotamiento existencial de 38 años, de darlo absolutamente todo y recibir un portazo brutal como pago final y definitivo. El teléfono sonó el martes a las 2 de la tarde exactamente. Vi el nombre de Patricia iluminando la pantalla del móvil y algo dentro de mí se endureció instantáneamente como cemento fresco expuesto al sol. Dejé que sonara insistentemente. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Al 5.º timbre estridente, contesté finalmente. Marta, gracias a Dios que contestas. Su voz sonaba completamente diferente, desesperada, casi suplicante, nada parecida a la furia del domingo. Necesito que vengas inmediatamente a casa. Es una emergencia real con los niños. Emma tiene fiebre altísima, como 40 grados, y Lucas se cayó duramente en el parque del barrio. Está sangrando mucho y creo que necesita puntos urgentes. Tomás está en una conferencia importantísima con clientes internacionales que absolutamente no puede dejar bajo ninguna circunstancia y yo no puedo manejar esto sola. Te necesito ahora. Podía escuchar claramente el llanto desgarrador de Emma de fondo, ese llanto agudo y penetrante de un bebé genuinamente enfermo que cualquier madre o abuela reconocería instantáneamente. Podía escuchar a Lucas sollozando entre jadeos, llamando Abu, 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 entre lágrimas de dolor y miedo. Mi corazón de abuela se estrujó dolorosamente en mi pecho, como si alguien lo apretara con un puño de hierro. Cada fibra de mi ser, cada instinto maternal y abuela cultivado durante décadas, gritaba urgentemente que corriera hacia allá sin pensarlo 2 veces, que olvidara completamente el portazo del domingo, que pusiera a mis nietos inocentes absolutamente primero. Pero entonces recordé vívidamente su cara contraída de furia, sus palabras venenosas y calculadamente crueles. La puerta cerrándose violentamente en mi rostro envejecido. Los vecinos mirando con lástima. Mi hijo sin levantarse del maldito sofá, sin defenderme, sin siquiera mirarme. 38 años completos de sacrificios monumentales, tratados como si no valieran absolutamente nada. No, dije firmemente. Mi voz sonó extraña, como si viniera de otra persona completamente diferente. Firme, definitiva, inquebrantable. ¿Qué? Marta, no entiendes la gravedad. Esto es genuinamente serio. Entiendo perfectamente la situación. El domingo dejaste muy claro, con un portazo que escuchó todo el vecindario, que tu día de descanso es sagrado e inviolable. Bueno, Patricia, el martes es mi día de descanso también. Y mi dignidad también es sagrada. Y colgué el teléfono. El silencio que siguió fue absolutamente total, casi ensordecedor en su intensidad. Miré el teléfono en mi mano arrugada como si fuera un objeto extraño que nunca hubiera visto antes. Acababa de hacer algo completamente impensable para cualquier abuela. Acababa de negarle ayuda urgente a mi nuera cuando mis nietos inocentes me necesitaban desesperadamente. ¿Qué clase de persona monstruosa hace exactamente eso? ¿Qué clase de abuela pone su orgullo herido por encima de niños pequeños que sufren? El teléfono volvió a sonar insistentemente. 5 llamadas seguidas, sin pausa.
No contesté ninguna. 7 mensajes de texto llegaron en rápida sucesión. No los leí. Finalmente, apagué el teléfono completamente y lo guardé en un cajón del escritorio que cerré con llave. Me preparé otro té. Este sí lo bebí lentamente, saboreando cada sorbo amargo, y me senté junto a la ventana a mirar cómo el sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas incendiarios y púrpuras melancólicos. No sentí ni un átomo de satisfacción. No sentí victoria alguna. Solo sentí un vacío enorme y oscuro donde antes había existido amor incondicional, y una pregunta torturante que me atormentaría durante las próximas semanas enteras. ¿Acababa de hacer lo absolutamente correcto o acababa de cruzar una línea moral de la que no hay retorno posible? Capítulo 2. Fantasmas del pasado. Tenía exactamente 27 años cuando la vida me arrebató brutalmente a Roberto sin ninguna advertencia previa. Un aneurisma cerebral masivo que se lo llevó en cuestión de horas escasas, sin avisos médicos, sin segundas oportunidades, sin despedidas apropiadas. Recuerdo con claridad fotográfica absolutamente perfecta aquella mañana ordinaria de marzo. Él besó suavemente mi frente mientras yo preparaba el desayuno. Alborotó juguetonamente el cabello rebelde de Tomás, que apenas tenía 2 años. Me dijo, «Hasta la noche, mi amor», con esa sonrisa torcida que me había enamorado perdidamente años atrás, y salió confiado hacia su trabajo rutinario de ingeniero civil. Las palabras finales que me dirigió fueron perfectamente rutinarias, cotidianas, ordinarias, completamente inadecuadas para ser las últimas palabras que escucharía de sus labios. Nunca regresó caminando por esa puerta de entrada. En cambio, 2 policías uniformados tocaron a las 4 de la tarde con expresiones profesionalmente controladas que ya lo decían absolutamente todo antes de que abrieran sus bocas para pronunciar las palabras devastadoras. Recuerdo haber pensado, de manera completamente absurda e irracional, que debía ofrecerles cortésmente café mientras me explicaban con vocabulario técnico médico que mi esposo había colapsado súbitamente en su oficina, que lo habían transportado de emergencia al hospital más cercano, que los médicos especialistas habían hecho literalmente todo lo humanamente posible. Todo lo humanamente posible nunca es remotamente suficiente cuando el destino ciego ya ha decidido arbitrariamente llevarse a alguien. Los primeros 6 meses de viudez fueron un infierno indescriptible que solo quienes han enviudado jóvenes pueden comprender verdaderamente en su totalidad. Lloraba todas las noches después de acostar a Tomás en su cuna, mordiéndome salvajemente la mano hasta dejar marcas profundas y moretones para que mi hijo no me escuchara desmoronarme completamente. Durante el día tenía que ser mamá y papá simultáneamente, 2 roles fundidos en uno imposible: sonreír convincentemente, jugar con energía fingida, leer cuentos con voces animadas, fingir meticulosamente que el mundo no se había vuelto completamente gris, vacío y absolutamente sin sentido. El seguro de vida de Roberto fue generoso, lo suficientemente sustancial para que no tuviéramos que preocuparnos inmediatamente por la supervivencia básica. Pero ninguna cantidad imaginable de dinero puede llenar el hueco devastador de un esposo profundamente amado, de un padre dedicado que nunca verá a su hijo crecer día a día. Nunca lo verá graduarse orgullosamente, o casarse emocionalmente, o tener sus propios hijos eventualmente. Trabajé desde casa como contadora independiente, permitiéndome estar siempre disponible instantáneamente para Tomás. Rechacé sistemáticamente invitaciones a cenas con amigas bien intencionadas, oportunidades genuinas de rehacer mi vida sentimental con hombres interesados, viajes tentativos con amigas que insistían persistentemente en que necesitaba urgentemente salir y vivir de nuevo, Marta. Roberto no querría verte así. ¿Cómo podía siquiera pensar en vivir egoístamente cuando mi única razón válida de vivir era ese niño precioso que me necesitaba absolutamente y completamente? Tomás se convirtió inevitablemente en mi universo entero, mi sol alrededor del cual orbitaba cada decisión. No por defecto resignado, sino por elección consciente, deliberada y absolutamente voluntaria. Cada decisión que tomé meticulosamente durante 36 años consecutivos tuvo un solo propósito cristalino y transparente:
asegurarme inquebrantablemente de que mi hijo tuviera la mejor vida posible, que nunca sintiera el vacío paterno como un déficit vergonzoso en su desarrollo. Y lo logré exitosamente contra todos los pronósticos. Dios es testigo personal de que lo logré. Tomás fue un niño brillante académicamente, cariñoso emocionalmente, lleno de alegría genuina a pesar de la ausencia paterna permanente. Nos convertimos en un equipo absolutamente inquebrantable. Nosotros contra el mundo entero, mamá, me decía fielmente cada noche antes de dormir, acurrucado seguro contra mí. Esas palabras simples eran mi combustible diario, mi razón fundamental de continuar incluso en los días más oscuros y desesperados. Estudió arquitectura con matrícula de honor consistente. Consiguió trabajo en una firma prestigiosa antes de graduarse oficialmente. Mis amigas envidiosas me decían repetidamente que había hecho un trabajo absolutamente excepcional, criándolo completamente sola. Yo sonreía con orgullo maternal, que no era vanidad superficial, sino alivio profundo y genuino. Lo había logrado contra viento y marea. Roberto estaría inmensamente orgulloso desde donde estuviera. Conoció a Patricia en una conferencia profesional internacional cuando él tenía 32 años. Ella era diseñadora de interiores exitosa, 5 años menor que él, hermosa con esa belleza pulida y profesional que intimida sutilmente. Ambiciosa sin disculparse, inteligente sin presumir, segura de sí misma de maneras que yo nunca fui. La primera vez que Tomás me la presentó formalmente, llevándola nervioso a cenar a mi casa modesta, sentí algo extraño e indefinible en el estómago que no supe identificar entonces con precisión. No fue intuición maternal celosa, como Patricia luego me acusaría amargamente con veneno destilado en cada palabra cuidadosamente elegida. Fue algo mucho más sutil y profundamente más inquietante. La sensación perturbadora de que ella veía a Tomás como un proyecto arquitectónico a perfeccionar meticulosamente más que como una persona compleja a amar incondicionalmente. Sus ojos evaluaban sistemáticamente mi departamento envejecido, mis muebles desgastados, mi ropa anticuada, incluso a mí misma, con una expresión facial que dejaba dolorosamente claro que estábamos siendo medidos rigurosamente contra algún estándar invisible pero exigente y encontrados lamentablemente deficientes. Pero mi hijo estaba enamorado, completamente, irrevocablemente, desesperadamente enamorado de maneras que nunca había presenciado en él. Sus ojos brillaban intensamente cuando hablaba entusiasmado de ella, describiendo sus planes compartidos juntos con entusiasmo desbordante. La casa espaciosa que comprarían en un barrio exclusivo, los viajes exóticos que harían a destinos románticos, los hijos saludables que tendrían eventualmente. ¿Qué madre puede interponerse conscientemente en la felicidad radiante y pura de su único hijo? Me tragué deliberadamente mis reservas substanciales, como si fueran píldoras amargas, pero necesarias para alguna enfermedad terminal. Sonreí convincentemente en la boda elaborada. Di un discurso profundamente emotivo, donde hablé sinceramente de cómo Roberto habría estado orgullosísimo de ver a su hijo convertido en este hombre extraordinario, de cómo daba la bienvenida genuina a Patricia, a nuestra pequeña familia. Patricia lloró copiosamente durante mi discurso completo, lágrimas auténticas rodando abundantemente por su maquillaje perfecto, profesionalmente aplicado. Pensé esperanzada que tal vez me había equivocado completamente con ella, que tal vez solo necesitábamos paciencia y tiempo para conectar genuinamente. Los primeros 2 años fueron tolerables razonablemente. Patricia era educada conmigo superficialmente, siempre correcta formalmente, aunque nunca verdaderamente cálida humanamente. Había una distancia calculada y medida en cada interacción, como si mantuviera paredes invisibles, pero firmemente construidas entre nosotras deliberadamente. Cuando nació Lucas finalmente, mi primer nieto precioso, sentí una explosión de amor tan intensa y abrumadora que pensé optimista que finalmente Patricia y yo habíamos encontrado un punto genuino y substancial de conexión emocional. Me ofrecí voluntariamente a ayudar generosamente. Tenía experiencia invaluable y práctica. Había criado exitosamente un hijo completamente sola. Conocía íntimamente todos los trucos para calmar cólicos nocturnos,
para lograr que durmiera consistentemente, para sobrevivir la privación brutal de sueño. Pero cada vez que ofrecía cuidadosamente un consejo bien intencionado o un poco de ayuda práctica basada en experiencia, Patricia sonreía con los labios apretados en una línea delgada y tensa y decía con voz meticulosamente controlada: «Gracias, Marta, pero tenemos nuestro propio método personal. Hemos investigado extensivamente». Su énfasis deliberado en nuestro propio método era una pared sólida de ladrillos disfrazada sutilmente de palabras superficialmente educadas. Luego llegó Emma, mi nieta preciosa, 2 años después de Lucas, hermosa indiscutiblemente, con los ojos expresivos de su padre y la nariz perfecta de su madre. Con ella, el distanciamiento que había sido gradual e incremental se aceleró dramáticamente. Las visitas se espaciaron abruptamente de semanales a mensuales. Las llamadas se volvieron consistentemente más cortas, más formales, más frías. Siempre había una razón perfectamente lógica y bien articulada. Los niños están perpetuamente enfermos con algo. Patricia necesita desesperadamente descansar. Tienen compromisos familiares ineludibles. Tomás está trabajando en un proyecto arquitectónico crítico e importante. Intenté hablar directamente con Tomás una vez, hace aproximadamente 1 año completo. Lo invité especialmente a almorzar, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos nostálgicos. Él vino obedientemente, pero pasó más de la mitad del almuerzo revisando obsesivamente su teléfono móvil, respondiendo urgentemente mensajes constantes de Patricia. «Hijo, siento profundamente que te estoy perdiendo», le dije con el corazón literalmente expuesto en la mano, vulnerable de maneras que nunca había sido anteriormente. «Siento que ya no soy parte significativa de tu vida». Él suspiró pesadamente con esa paciencia exasperada y condescendiente que usamos inconscientemente con ancianos confundidos que no entienden el mundo moderno. «Mamá, por favor no seas tan dramática. Solo estamos ocupados con nuestras vidas. Patricia y yo necesitamos nuestro espacio legítimo como familia nuclear independiente. Ya no eres el centro absoluto de mi vida. Eso es saludable, es normal. Es precisamente lo que se supone que sucede cuando los hijos crecen y maduran». Sus palabras fueron piedras filosas arrojadas con precisión quirúrgica directamente a mi corazón expuesto. No buscaba ser el centro absoluto de su vida. Solo quería desesperadamente seguir siendo una parte significativa y valorada de ella. Pero no dije nada más. ¿Qué podía decir sin sonar exactamente como lo que él ya pensaba? Una madre posesiva e irracionalmente celosa, incapaz de soltar emocionalmente a su hijo adulto. Lo que nunca le conté a Tomás, lo que nunca le conté a absolutamente nadie durante 40 años completos, fue sobre Valentina, mi hermana menor amada, 3 años más joven que yo, todo lo que yo no era ni podría ser, espontánea donde yo era cautelosa, soñadora donde yo era práctica, artista donde yo era contadora. Valentina murió trágicamente en 1985, 6 meses antes de que naciera Tomás. Murió en un accidente automovilístico horrible bajo la lluvia torrencial, huyendo desesperada después de nuestra peor discusión devastadora. Estaba embarazada de 5 meses del hijo de un hombre casado que le había prometido falsamente el mundo entero y entregado solo mentiras elaboradas y dolor. Cargo esa culpa insoportable como una piedra masiva en mi corazón desde hace 40 años completos. Y ahora, Patricia había descubierto ese secreto enterrado. Lo sé porque Tomás mencionó algo vagamente el mes pasado sobre entender mejor tu pasado, con una expresión extraña e indescifrable. Ella había excavado deliberadamente en mi vida buscando munición, y la había encontrado exitosamente. Capítulo 3. El martes que cambió todo el teléfono permaneció completamente apagado durante 24 horas completas después de que colgué abruptamente a Patricia. 24 horas interminables en las que me senté inmóvil en mi departamento silencioso, sintiéndome simultáneamente poderosa y absolutamente monstruosa. Había cruzado una línea moral que las abuelas simplemente no deben cruzar bajo ninguna circunstancia. Había puesto mis sentimientos personales heridos por encima de las necesidades urgentes de mis nietos inocentes. Pero cada vez que la culpa amenazaba con abrumarme completamente,
recordaba vívidamente ese portazo brutal. Recordaba los meses acumulados de humillaciones pequeñas que habían construido gradualmente una montaña insuperable de resentimiento. Recordaba ser tratada consistentemente como una empleada doméstica que podía ser convocada y despedida según la conveniencia arbitraria de Patricia. Cuando finalmente encendí el teléfono, el miércoles por la mañana, con manos temblorosas de anticipación, había 17 llamadas perdidas acumuladas, 12 de Patricia, 5 de Tomás, y mensajes de texto que escalaban progresivamente de suplicantes a absolutamente furiosos. «Marta, por favor, esto es genuinamente serio. Los niños te necesitan de verdad. Emma está en el hospital. ¿Dónde demonios estás? No puedo creer que seas tan egoísta. Esto confirma absolutamente todo lo que pensaba sobre ti. Eres una persona horrible». Ese último mensaje era de Patricia. Lo leí 3 veces lentamente, sintiendo cómo cada palabra era un clavo siendo martillado metódicamente en el ataúd de nuestra relación. No respondí ningún mensaje. En cambio, me preparé un desayuno completo, algo que no había hecho en semanas, y me senté a comerlo lentamente, saboreando cada bocado como un acto de rebelión personal. Mi vecina Rosa tocó a mi puerta esa tarde lluviosa. Ella tiene 70 años, ha enviudado 2 veces y posee una sabiduría que solo dan décadas de sobrevivir tragedias variadas. Nos sentamos a tomar café mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas rítmicamente. «Te ves diferente», dijo Rosa, estudiándome con esos ojos que no pierden detalle. Más ligera pero también más triste. «¿Qué pasó?» Le conté todo desde el principio, desde el portazo del domingo hasta colgar el teléfono el martes. Esperaba que me regañara, que me dijera que una abuela nunca abandona a sus nietos sin importar qué. En cambio, Rosa asintió lentamente mientras terminaba su café. «Mi hija no me habló durante 3 años», dijo finalmente con voz calmada. «Su segundo esposo me odiaba. Decía que yo era manipuladora, controladora, tóxica. Ella eligió creer sus versiones retorcidas de cada interacción que tuvimos. Eligió la paz en su matrimonio sobre su madre». «¿Y qué hiciste?», pregunté, necesitando desesperadamente una hoja de ruta para este territorio desconocido. «Aprendí a vivir sin ella. Construí mi propia vida. Me hice amiga de mujeres que valoraban mi compañía. Tomé clases de cerámica. Viajé a lugares que siempre quise conocer. Y cuando finalmente se divorció 3 años después y vino corriendo de regreso, yo ya no era la misma mujer desesperada por migajas de afecto». Rosa me miró directamente. Éramos 2 adultas que tuvieron que aprender a relacionarse desde cero, con respeto mutuo esta vez. Tomás apareció en mi puerta el jueves por la noche sin avisar. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, una expresión de agotamiento que iba mucho más allá de falta de sueño. Lo dejé pasar sin decir palabra. «Emma está bien», dijo finalmente. «Solo fue una infección de oído severa». «Me alegro», respondí sinceramente. «Lucas solo necesitó 3 puntos en la rodilla». «Bien». El silencio se extendió incómodamente. Tomás se frotaba las manos nerviosamente. «Patricia está furiosa contigo», dijo finalmente. «Dice que esto prueba que siempre has sido egoísta». «¿Y tú qué piensas, Tomás?» «No sé qué pensar, pero necesito que esto se arregle. Mi familia se está desmoronando y tú eres parte del problema». «¿Yo soy parte del problema? ¿No tu esposa que me cerró la puerta en la cara?» Se fue sin resolver nada, y yo comencé a construir una vida nueva. Capítulo 4. Renacer a los 65. Las clases de acuarela se reunían los martes y jueves por la tarde. Éramos 8 mujeres, todas con historias de pérdidas. La instructora, Mercedes, tenía 58 años y se había reinventado como artista después de un divorcio devastador. «La pintura no miente», decía Mercedes. «Si estás enojada, salen las pinceladas». Mis primeras pinturas fueron desastres de colores oscuros. Mercedes las observaba sin juzgar. «Hay mucho dolor ahí. Déjalo salir». En el club de lectura conocí a Elena y Sofía. Elena era viuda como yo, pero había tomado un camino diferente. Viajaba sola por el mundo con una mochila. Sofía nunca se casó ni tuvo hijos. «La sociedad te dice que una mujer sin esposo y sin hijos es incompleta», decía Sofía. «Pero yo soy la persona más completa que conozco». Las llamadas de Tomás continuaron.
Los mensajes se acumulaban. Mamá, esto es ridículo. Patricia dice que tu comportamiento confirma que siempre has sido manipuladora. Los niños preguntan por ti. No respondí ninguno. Cada mensaje confirmaba que mi hijo ya no me veía como una persona con sentimientos válidos. Una tarde de sábado, mientras caminaba por el parque, vi a Patricia con los niños. Me escondí detrás de un árbol, odiándome por la cobardía. Observé a mis nietos desde la distancia, sintiendo cómo el amor y el dolor se entrelazaban. «Deja de castigarte», dijo Sofía, quien apareció detrás de mí. «Estás destruyéndote por dentro». «Son mis nietos», susurré. «Lo sé. Pero también te amas a ti misma ahora, ¿verdad?» Sofía se paró junto a mí. «¿Sabes cuál era tu problema? Que construiste tu identidad completa alrededor de ser madre». 3 meses después del portazo, me inscribí como voluntaria en el hospital, leyendo a pacientes ancianos. Una señora de 87 años, llamada Fernández, con Alzheimer, me confundía con su hija. «Finalmente viniste», decía con alivio. Pensé que me habías olvidado. Un martes, mientras le leía a la señora Fernández, vi algo que me heló la sangre. Tomás entraba a emergencias llevando a Lucas en brazos. Mi nieto lloraba desconsoladamente, con el brazo izquierdo en un ángulo antinatural. Capítulo 5. La crisis. El instinto fue más poderoso que 3 meses de límites. Corrí hacia ellos. Lucas me vio primero. «Abu», sollozó. «Abu, me duele mucho». Tomás me miró con alivio y vergüenza. «Mamá, se cayó del columpio. Creemos que se rompió el brazo. Patricia está con Emma, que tiene fiebre otra vez, y yo no sabía qué hacer». Todo lo demás dejó de importar. Lucas se lanzó de los brazos de Tomás a los míos. «Está bien, mi amor», le susurré. «Abu está aquí». Las siguientes 4 horas fueron rayos X, médicos, procedimientos de enyesado. Me quedé con Lucas todo el tiempo. Tomás estaba sentado a mi lado, temblando. «Nunca me había sentido tan inútil», confesó. «Patricia siempre maneja estas crisis. Pero hoy, cuando Lucas se cayó, ella simplemente colapsó. Empezó a llorar histéricamente. Emma estaba llorando, Lucas sangrando, y Patricia se sentó en el suelo y empezó a gritar que no podía más. Colapsó ¿cómo? Literalmente. No podía pensar, no podía funcionar. Tuve que traer a Lucas solo. Estaba aterrado. Vi a mi hijo no como el hombre que me había abandonado, sino como el niño asustado que solía ser. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Lucas se quedó conmigo esa noche. Después de que Tomás se fue, acosté a Lucas en mi cama rodeándolo de almohadas. Me senté en la sala a oscuras. Tomás regresó 1 hora después. Se veía devastado. «Mamá, tengo que decirte algo. Algo que debí decirte hace meses». Su voz temblaba. «Patricia tuvo un colapso nervioso hace 6 meses. Un quiebre psicológico total. Estuvo 3 días en observación psiquiátrica. Le diagnosticaron ansiedad severa, depresión mayor y trastorno de estrés postraumático. El mundo se detuvo. ¿Trastorno de estrés postraumático? Su padre no solo las abandonó cuando Patricia tenía 12 años. Hubo años de abuso emocional antes. Él hacía que Patricia sintiera que todo era culpa de ella. Cuando finalmente se fue, su madre cayó en depresión. Y en lugar de culpar al padre, culpó a Patricia. Le dijo que si hubiera sido mejor hija, él se habría quedado. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Tomás. Durante 6 años, su madre la criticaba constantemente, la culpaba de todo. La hacía sentir que era fundamentalmente defectuosa. Sentí cómo mi comprensión del mundo se reorganizaba. ¿Y yo? «Tú le recuerdas a su madre», dijo Tomás. «No porque te parezcas a ella, sino porque eres madre de su esposo. Su terapeuta dice que Patricia proyecta todos sus miedos sobre las madres en ti. Ve crítica donde solo hay preocupación. Ve control donde solo hay amor. Pero el portazo del domingo fue deliberado y cruel, lo sé. No estoy excusando su comportamiento. Estoy tratando de explicar de dónde viene. Patricia tiene tanto miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que yo la deje. Miedo de que tú me convenzas de que cometí un error. Yo nunca haría eso. Lo sé, pero Patricia no puede verlo». Tomás respiró profundo. «Hay algo más.
Ella contrató un investigador privado hace un año para investigar tu pasado. Encontró a Valentina. El nombre de mi hermana muerta flotó en el aire como un fantasma. ¿Por qué nunca me dijiste que tuve una tía? Mi garganta se cerró, porque no pude salvarla. Lucas despertó entonces, confundido y con dolor. Después de que Tomás se fue, me quedé despierta toda la noche, enfrentando la verdad. Patricia y yo habíamos estado peleando contra fantasmas. Capítulo 6. Secretos enterrados. Valentina nació cuando yo tenía 3 años. Crecimos siendo opuestos. Yo era la seria, ella la soñadora. Nuestros padres nos comparaban constantemente. ¿Por qué no puedes ser más práctica como Marta?, le decían a Valentina. ¿Por qué no puedes relajarte como Valentina?, me decían a mí. Nos amábamos ferozmente. Ella me enseñaba a bailar bajo la lluvia. Yo le enseñaba a balancear su chequera. El accidente que mató a nuestros padres sucedió cuando yo tenía 23 y Valentina 20. Un conductor ebrio. Murieron instantáneamente. De repente, yo era todo lo que Valentina tenía. Su hermana mayor, su guardiana, su única familia. La responsabilidad era abrumadora. Entonces conoció a Patricio Aguirre, 40 años, 18 años mayor que ella, arquitecto, casado, con 3 hijos. La persiguió cuando ella hizo una pasantía en su firma. Valentina cayó completamente. Hablaba de él con ojos brillantes. «Entiende mi alma», decía. «Su matrimonio está prácticamente terminado. Pronto me elegirá a mí». Yo veía la verdad. Él era un mentiroso usando a mi hermana. Intenté advertirle. «Valentina, los hombres casados que prometen dejar a sus esposas rara vez lo hacen. Tú no lo entiendes. Él es diferente». Cuando quedó embarazada, la situación explotó. Patricio exigió que abortara. Valentina se negó, convencida de que el bebé lo forzaría a dejar a su familia. Nuestras discusiones se volvieron más intensas. Le suplicaba que viera la realidad. «Él no va a dejar a su esposa por ti. Te está usando. Eres una amargada. Roberto es aburrido. Tienes envidia porque yo encontré amor de verdad». La noche del accidente, abril de 1985, llovía torrencialmente. Patricio llamó a Valentina diciendo que había dejado a su esposa, que la esperaba en su nuevo departamento. Valentina, embarazada de 5 meses, comenzó a empacar. «No vayas», le supliqué. «Por favor. Algo no está bien. Y tú no puedes soportar verme feliz. Despierta, Valentina. Ese hombre no te ama. Vas a arruinar tu vida». La bofetada vino de la nada. «Ojalá no fueras mi hermana. Te odio. Ojalá tú hubieras muerto en lugar de nuestros padres». Salió corriendo bajo la lluvia. La policía tocó mi puerta 3 horas después. Perdió el control en una curva. El auto se estrelló contra un árbol. Murió instantáneamente. El bebé también. Patricio nunca había dejado a su esposa. Cuando fui a su casa al día siguiente, su esposa abrió la puerta, embarazada ella misma, sin idea de la aventura. Guardé el secreto como veneno. No le conté a Roberto más allá de «mi hermana murió». Eliminé sus fotografías, empaqué sus pertenencias, borré su existencia porque cada recuerdo era un recordatorio de que no pude salvarla. Cuando Tomás nació 6 meses después, lo sostuve con determinación férrea. Este niño viviría. Nunca cometería los errores de Valentina porque yo me aseguraría de protegerlo de todo. Ahora, 40 años después, finalmente entendía. Había cometido el error opuesto con Tomás. Donde había sido demasiado crítica con Valentina, fui sobreprotectora con Tomás. Y Patricia, con su propio trauma, me veía a través del lente de sus heridas. Para ella, yo era su madre, juzgadora, controladora, peligrosa. 2 mujeres perseguidas por fantasmas, proyectando miedos la una en la otra. Lucas llamó desde la habitación. Fui a consolarlo, cantándole las mismas canciones que una vez le canté a su padre. «Abu, ¿mamá está enojada contigo? A veces los adultos tienen desacuerdos, amor. Pero tú la quieres, ¿verdad? Estamos aprendiendo a entendernos mejor». Me quedé despierta toda la noche, enfrentando la verdad. Patricia y yo nos habíamos convertido en enemigas, no por quienes éramos, sino por los fantasmas que veíamos cuando nos mirábamos. Capítulo 7. El enfrentamiento. Tomás llegó a las 9 de la mañana siguiente, trayendo a Patricia.
Mi corazón se detuvo. Patricia se veía terrible. Tenía esa mirada hueca de alguien que ha estado llorando durante días. «Vine a buscar a Lucas», dijo ella sin entrar. «Pasa, Patricia. Necesitamos hablar». «No creo que...» «Sí, creo que es exactamente el momento». Finalmente entraron. Nos sentamos en mi sala. Patricia miraba sus manos. Tomás miraba entre nosotras. Yo esperaba. «Sé que contraté un investigador», dijo Patricia finalmente. «Sé que es horrible». «¿Por qué?» «Pruebas». Las lágrimas comenzaron. «Pruebas de que eras como mi madre, controladora, tóxica, algo que justificara el miedo que siento cada vez que estás cerca». «Pero yo nunca te he juzgado, Patricia». «Lo sé», gritó. «Dios, lo sé. Mi terapeuta me lo dice. Que estoy proyectando, que tú no eres mi madre, que cada vez que ofreces ayuda, yo escucho crítica porque eso es lo que mi madre hacía». Se cubrió la cara, sollozando. Cuando encontré sobre Valentina pensé, ahí está, es controladora, destruyó la vida de su hermana. Pero mi terapeuta me hizo leer los reportes completos. Valentina tomó malas decisiones, y tú trataste de salvarla, como cualquier hermana lo haría, pero yo lo retorcí para confirmar mis miedos. Me contó todo. Su padre que la hacía responsable de su infelicidad, su madre que convirtió cada interacción en crítica. Cuando me casé con Tomás, estaba aterrada de que tú vieras mis fracturas y le dijeras que cometió un error. Así que construí muros, y cada vez que intentabas acercarte, yo lo veía como un ataque. Tomás habló entonces. Yo fallé a ambas. Intenté mantener la paz siendo neutral, pero mi neutralidad te validaba, Patricia. Cada vez que no te corregía cuando eras cruel, confirmaba que tenías razón. Se volvió hacia mí. Y debí haberte defendido, mamá. Ese domingo cuando te cerró la puerta, debí decir no. Esa es mi madre y merece respeto. El silencio era diferente ahora. Procesador. Patricia, dije finalmente, no soy tu madre, y tú no eres Valentina. Yo cargué 40 años de culpa, pero la verdad es que Valentina tomó sus propias decisiones. Yo no la maté, y tú no hiciste que tu padre se fuera. Me incliné hacia adelante. Y lo que hice, colgar ese martes, no fue venganza. Fue finalmente decir, merezco respeto. No puedo ser convocada solo cuando soy útil. Eso no es familia. Patricia asintió, llorando. Lo sé, y lo siento. Siento todo. Se arrodilló frente a mí. ¿Podemos intentar empezar de nuevo? ¿Conocernos realmente esta vez? La tomé de las manos. Podemos intentarlo, pero el perdón es un proceso, no un evento. Habrá días donde recordaré ese portazo. Necesito que seas paciente. Lo prometo. Nos abrazamos mientras Tomás observaba con alivio profundo. Lucas apareció entonces. «Mami, ¿por qué lloras?» Patricia se arrodilló. «Porque a veces los adultos lloran cuando están felices. Amor, Abu y yo estamos arreglando cosas que estaban rotas. ¿Como mi brazo?» «Exactamente como tu brazo», dije. «A veces las cosas se rompen, pero con tiempo pueden sanar». No fue un final de cuento de hadas, fue solo el comienzo incierto de algo nuevo. Capítulo 8. El precio de la dignidad. Los siguientes 6 meses fueron como aprender un idioma nuevo. Patricia comenzó a venir a mis clases de pintura los martes. Al principio era excruciantemente incómodo, pero Mercedes nos puso a trabajar en un mural conjunto de 4 estaciones. «El arte no miente», repetía Mercedes. «Pinten su verdad». Lentamente, entre colores y debates sobre si el otoño debía ser naranja o dorado, comenzamos a hablar realmente. Patricia me contó sobre su infancia, cumpleaños olvidados, logros ignorados, comentarios sobre su peso. «Nunca fue suficiente», dijo. «No importaba cuán perfectas fueran mis calificaciones, siempre había algo mal. Y cuando papá se fue, confirmó que era mi culpa». Yo le conté sobre Valentina en detalles que nunca había verbalizado, cómo la envidiaba secretamente, cómo nuestros padres nos comparaban, cómo su muerte validó mis peores miedos sobre soltar el control. Cuando intenté salvarla, no era solo altruismo, admití, era también ego. Si ella se destruía siendo impulsiva, significaría que mi forma era la correcta. Patricia dejó de pintar. «Por eso sobreprotegiste a Tomás». «Exactamente. Si algo le pasaba, significaría que había fallado otra vez,
Crié a un hombre que no sabía establecer límites porque yo siempre había sido su escudo. Las dos estábamos peleando contra fantasmas, dijo Patricia. Yo peleaba contra mi madre, pero usaba tu cara. Tú peleabas contra la culpa, pero usabas mi necesidad de independencia. Nuestro mural tomó forma. Cada panel contenía elementos de ambas, mis pinceladas controladas mezclándose con las suyas más libres. El resultado era algo que ninguna habría creado sola. Tomás también estaba en terapia. Resultó que años de ser perfecto lo habían destrozado. Tuvo otro colapso 6 semanas después, en casa, frente a Patricia y los niños. Patricia me llamó esa noche, asustada. «Marta, necesito ayuda. Está roto». Fui inmediatamente. Los tres nos sentamos y hablamos durante horas mientras Tomás dormía. «¿Cómo lo hiciste?», me preguntó Patricia. «¿Cómo criaste un hijo sola mientras procesabas tu dolor?». No lo procesé, lo enterré. Me convertí en máquina maternal y ahora, 40 años después, finalmente me permito sentir. «¿Te arrepientes de los sacrificios?», pensé largo rato. Me arrepiento de sacrificarme tan completamente que olvidé quién era. Me arrepiento de hacerlo mi único propósito, porque cuando creció me quedé vacía. No tengas mi vida, Patricia. Ama a tus hijos, pero no olvides amarte a ti misma. Fue un punto de inflexión. El momento decisivo llegó en mi cumpleaños 66. Patricia organizó una cena sorpresa. Invitó a mi club de lectura. Rosa, Mercedes, Elena, Sofía. Tomás estaba ahí con Lucas y Emma. Pero lo que me dejó sin palabras fue ver a una mujer mayor sentada sola. Tenía 75 años, expresión de incomodidad profunda. «Quiero presentarte a mi madre», dijo Patricia temblando. «Mamá, esta es Marta». La madre de Patricia me miró con ojos defensivos, llenos del mismo miedo que había visto en su hija. «Patricia me ha estado contando sobre ustedes», dijo con voz tensa, «sobre cómo encontraron una forma de perdonarse». «No fue fácil», respondí honestamente, «y todavía no lo es. Pero vale cada momento», agregó Patricia, tomando mi mano, «porque aprendimos que la familia es elección, y yo elijo a Marta». La madre de Patricia comenzó a llorar. Patricia se sentó junto a ella, tomando su mano. «Y te estoy eligiendo a ti también, mamá. Pero necesito que me veas, no como la razón por la que papá se fue, solo como Patricia, tu hija, imperfecta, pero intentando ser mejor». Fue un momento de sanación generacional. Me di cuenta de que al perdonarnos, Patricia y yo habíamos creado un puente hacia otras relaciones rotas. Lucas se trepó a mi regazo. «Abu, ¿todavía eres la mejor Abu del mundo?». «Siempre, mi amor». Pero la respuesta completa era más compleja. Yo era una abuela que había aprendido que amar significa soltar, que poner límites no es crueldad, que el perdón no borra el dolor, pero abre espacio para nuevos capítulos. Esa noche, Patricia se quedó ayudándome a limpiar. Mientras lavábamos platos, me dijo: «Cuando escuché el clic del teléfono ese martes, pensé que había ganado, que finalmente te había sacado de nuestras vidas. Pero lo que realmente hiciste fue obligarme a mirarme al espejo. Y no me gustó lo que vi». «Yo tampoco me gustaba», admití. «Una madre cuyo amor asfixiaba. Una mujer que había olvidado quién era». «¿Y quién eres ahora?». Sonreí, pensando en mis acuarelas, mis amigas, las tardes con Patricia donde hablábamos sin mencionar a Tomás, las noches solas que ya no se sentían como castigo. Todavía estoy descubriéndolo. A los 66, finalmente estoy conociendo a Marta, y me está gustando esa mujer. Nos abrazamos en mi cocina. Un abrazo real, sin miedo. Solo dos mujeres que habían peleado contra fantasmas y habían elegido convertirse en aliadas. El timbre que sonó aquel domingo había cerrado una puerta, pero mi respuesta, ese clic del teléfono, había abierto otra. No fue venganza, fue dignidad. Fue decir: merezco respeto y sostenerlo. El orgullo tiene un precio, pero la dignidad también. Y al mirar la vida que había construido, las amistades, la creatividad, la relación honesta emergiendo con Patricia, mi hijo aprendiendo autenticidad, supe que había pagado el precio correcto, porque a veces el acto más amoroso es negarse a aceptar menos amor del que mereces. Es pararte en tu verdad y decir: esto es quien soy, esto es lo que necesito, y no voy a disculparme por existir. Toqué el timbre un domingo. Mi nuera me cerró la puerta.
podría haber sido el final, pero se convirtió en el comienzo de algo más verdadero. Y cuando Patricia me invitó al próximo domingo, sin drama, sin condiciones, sonreí y dije, me encantaría, pero solo si prometemos que cuando necesitemos espacio, lo diremos con palabras amables. Ella asintió. Trato hecho, Marta. Las mejores venganzas no son venganzas, son transformaciones. Y la mía fue dejar de ser la madre necesitada y convertirme en la mujer que merecí ser, completa por mí misma, con mi propia vida, pero feliz de compartirla con quienes la eligen por las razones correctas, con respeto mutuo, con amor ganado, con verdad, incluso cuando duele. El precio de la dignidad puede ser alto, pero el precio de traicionar tu dignidad es infinitamente más alto, y lo pagaría de nuevo sin dudarlo, porque al final, lo que les enseñé a mis nietos no fue que las abuelas siempre tienen que estar disponibles, fue que las mujeres, todas las mujeres, merecen ser tratadas con respeto. Y esa lección valía cada lágrima derramada en el camino. Toco el timbre de la casa de mi hijo este domingo por la mañana, y por un momento mi cuerpo se tensa involuntariamente con la memoria muscular del trauma. Han pasado 3 años desde aquel portazo que cambió todo, pero algunas heridas dejan cicatrices que el tiempo suaviza sin borrar completamente. Mi mano todavía tiembla ligeramente cuando presiono el botón. La puerta se abre. Patricia está ahí, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada, manchas de pintura en su vieja camiseta, y una sonrisa genuina que ya no necesita esfuerzo para formarse. Marta, llegas justo a tiempo, dice, abriéndose para dejarme pasar. Los niños están terminando de hacer tu tarjeta de cumpleaños. Advertencia, tiene muchísima escarcha y Lucas insistió en usar todos los colores del arco iris simultáneamente. Entro a una casa que huele a café recién hecho y panqueques quemados. Emma, ahora con 5 años, corre hacia mí con los brazos extendidos, gritando ¡Abu!, con ese entusiasmo puro que solo los niños pequeños poseen. La levanto. Más difícil ahora que tengo 68 años, pero me niego a admitirlo, y la aprieto contra mi pecho. ¿Trajiste tus pinturas?, pregunta Emma con urgencia. Mami dice que hoy vamos a pintar juntas el jardín. Están en mi bolso, confirmo, y su rostro se ilumina con alegría genuina. Lucas aparece desde la cocina, ahora con 8 años y sorprendentemente alto, sosteniendo una tarjeta que efectivamente está cubierta con suficiente escarcha para rivalizar con un espectáculo de Las Vegas. Abu, mira, dice, feliz cumpleaños a la mejor Abu del universo conocido. Le puse conocido porque papá dice que siempre hay que ser científicamente precisos. Me río, sintiendo cómo las lágrimas amenazan con aparecer, pero son lágrimas de alegría esta vez, no de dolor. Es perfecta. Es la tarjeta más científicamente precisa que he recibido en mi vida. Tomás emerge del estudio, cerrando su laptop, algo que nunca habría hecho hace 3 años. Ha cambiado también. Más presente, más consciente, más dispuesto a establecer límites saludables, tanto con su trabajo como con las personas en su vida. Su terapia lo transformó de maneras que todavía me sorprenden gratamente. Mamá, dice, abrazándome con ese abrazo completo que solía darme cuando era niño y que recuperamos gradualmente. Feliz cumpleaños, 68 años de ser extraordinaria, 68 años de cometer errores y aprender de ellos, corrijo gentilmente. Es algo que aprendí en estos 3 años, la importancia de la precisión emocional, de no embellecer la verdad ni siquiera en los cumplidos. Patricia reaparece con una bandeja de café y lo que parecen ser panqueques rescatados de su quemadura inicial. Intenté hacer tu receta, Marta. No quedaron exactamente como los tuyos, pero son comestibles, mayormente. Nos reímos juntas y hay facilidad en esa risa que fue construida laboriosamente durante 3 años de martes de pintura, conversaciones honestas y terapia familiar ocasional. Patricia y yo nunca seremos mejores amigas. Nuestras personalidades son demasiado diferentes, nuestras historias demasiado complejas, pero somos algo quizás más valioso. Somos familia elegida conscientemente, día tras día. ¿Sabes?, dice Patricia, mientras nos sentamos a la mesa, los niños ya distraídos con sus panqueques cubiertos de miel. Mi madre me llamó ayer. Levanto la mirada con interés genuino.
La relación de Patricia con su madre ha sido su propio viaje complicado, paralelo al nuestro, pero con sus propios obstáculos únicos. Quiere venir a visitarnos el mes próximo. Dice que ha estado yendo a terapia también, que quiere intentar conocerme realmente. Patricia hace una pausa, sus ojos buscando los míos. Le dije que sí, pero también le dije que necesitaba respetar límites, que las cosas serían diferentes esta vez. ¿Y cómo te sientes al respecto? Pregunto usando las mismas palabras que mi propia terapeuta. Sí, finalmente empecé terapia hace 2 años. Me pregunta constantemente. Aterrada, esperanzada, ambas cosas simultáneamente. Patricia sonríe con esa vulnerabilidad que aprendió a mostrar. Pero tú me enseñaste algo importante, Marta. Me enseñaste que poner límites no es crueldad, que puedes amar a alguien y aún así exigir respeto, que el perdón no significa olvidar ni permitir que los patrones dañinos continúen. Tomás toma la mano de Patricia. Y tú me enseñaste eso también, mamá. Cuando colgaste ese teléfono hace 3 años, pensé que estabas siendo egoísta. Ahora entiendo que estabas siendo valiente. Estabas enseñándonos a todos que incluso las abuelas, incluso las madres, incluso las mujeres mayores merecen dignidad. No fue fácil, admito honestamente. Hubo noches donde me odiaba a mí misma, donde me preguntaba si había sacrificado mi relación con mis nietos por orgullo. Pero no lo hiciste, dice Patricia firmemente. Sacrificaste la falsa paz por la posibilidad de algo real. Y mira dónde estamos ahora. Miro alrededor de la mesa, Emma con chocolate en su cara, completamente ajena a las complejidades adultas, pero segura en el amor que la rodea. Lucas, revisando su tarjeta para asegurarse de que la escarcha no se caiga. Tomás y Patricia con las manos entrelazadas, un matrimonio que sobrevivió su crisis más profunda y salió más fuerte. Y yo, Marta, 68 años, finalmente cómoda en mi propia piel. Esta mañana, antes de venir, pinté un nuevo panel para nuestro mural de las estaciones en la clase de acuarela. Mercedes lo miró y dijo algo que se quedó conmigo. Finalmente pintaste el invierno sin oscuridad. Pintaste invierno con esperanza. Tenía razón. El panel mostraba nieve cayendo sobre un jardín dormido, pero había brotes verdes asomando bajo la nieve. Promesas de primavera. Prueba de que incluso en el frío más severo, la vida persiste, se adapta, encuentra maneras de florecer eventualmente. ¿En qué piensas, Abu?, pregunta Lucas, sacándome de mis reflexiones. Pienso, digo lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, que las mejores historias no son las que terminan felices fácilmente. Son las que terminan honestamente. Y esta, nuestra historia familiar, es honesta. Tiene cicatrices y tiene belleza. Tiene dolor y tiene sanación. Y eso la hace real. Patricia levanta su taza de café. Por las historias honestas, entonces. Por las historias honestas, repetimos todos, incluso los niños, aunque no entiendan completamente el brindis. Y mientras chocamos nuestras tazas y vasos de jugo, mientras los niños ríen y Patricia y yo intercambiamos una mirada de entendimiento mutuo, mientras Tomás sonríe con una paz que no tenía hace 3 años, sé con certeza absoluta, el precio de la dignidad fue alto. Pero lo que compró, esta autenticidad, este respeto mutuo, esta familia real construida sobre verdad en lugar de obligación, valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. A veces, el mayor acto de amor es enseñarle a tu familia que tú también mereces amor, y que el amor sin respeto no es amor en absoluto, es solo una jaula bonita. Y yo, finalmente, soy libre. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y deja tu me gusta. No es solo un botón, es una forma de decir, te escuché, te creo, no estás sola. Tu apoyo permite que más historias como esta lleguen a personas que hoy sienten que no tienen voz. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Dime qué te pareció esta historia. Y sobre todo dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerlos. Cada comentario es un puente, una forma de acompañarnos, de recordarnos que nuestras experiencias importan, que no somos invisibles. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar sin juzgar. Gracias por darle espacio a la voz de una mujer de 66 años que, después de mucho tiempo, aprendió a no callar más.